Respetados compañeros, bueno, como siguiente tema y en continuación de lo que implica la misión, la visión organizacional, comenzaremos a delimitar el tema de la planeación estratégica. Entonces, tenemos que hasta el momento, digamos, todo el material, toda la información que manejamos durante el primer corte corresponde a este aspecto que estoy señalando aquí en la presentación, que implicaba conocer. ¿Qué se refiere a conocer? A realizar un acercamiento. Conocer es escudriñar, buscar, escarbar, indagar. Indagar respecto a los fundamentos de la planeación estratégica. Entonces, por eso, en esta primera parte, digamos que casi todo el material que correspondió al primer corte implicaba el reconocimiento de lo que era gerencia, de lo que era planeación, de lo que es estrategia, cuáles son las variables, qué variables debo analizar del mercado, cuál es la relación entre esos tres conceptos, eh, cómo se incorpora la organización a un proceso de planeación estratégica, para qué, hacia dónde puede ir, la diferencia entre planeación estratégica y planeación tradicional. Bien. Entonces, luego de que ya abarcamos esta parte que es conocer los conceptos fundamentales, entonces estamos entrando en la siguiente fase, que es la de identificar. Identificar. ¿Qué vamos a identificar en esta fase? Las variables del diagnóstico estratégico. Entonces, en el desarrollo de nuestro contexto de gerencia y planeación estratégica, pues yo de manera continua he estado nombrando algo muy importante, que son las variables, pero aún no le hemos dado forma a esas variables. Estamos dándole un nombre genérico, pero no las estamos fundamentando. Bien, entonces les he dicho que bueno, para analizar esas variables es importante hacer un reconocimiento de lo que hay en el mercado. Y he hablado de la fórmula PESTE, ¿no? P-E-S-T-E, que implica las variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas. Hasta ese punto hemos llegado desde una manera muy general, determinar qué implica o qué significa esa fórmula dentro del contexto de la gerencia y planeación estratégica. Bueno, bien. Ahora, para seguir en este contexto, vamos a identificar cuáles son las variables, para qué sirven, cuál debe ser el análisis que se le debe hacer, desde qué perspectiva se debe desarrollar esa contextualización de las variables. Entonces, en primer instancia tenemos que todos los negocios que existen en el mundo, todos los negocios que están insertos en una sociedad, están comprendidos en un mercado específico. Ese mercado específico es en el que ellos manejan y además compiten frente a otros. Desde esa perspectiva, en ese mercado influyen distintas variables, variables que van desde las internas, las que abarcan toda la parte de conformación, de estructura, de forma de la organización, y las variables externas que están totalmente relacionadas con el mercado. Entonces ya estamos hablando desde el punto de vista macroeconómico y microeconómico. Bien. Entonces desde estos puntos de vista entramos a revisar efectivamente cuáles son esas variables, cómo debemos manejarlas. Bien. Entonces, en primera medida, cuando vamos a hacer un reconocimiento de las variables, debemos saber qué tipo de empresa es, en qué mercado está inserta. A partir del reconocimiento de todo ese tipo de empresa y del mercado en el que está inserta, pues de manera efectiva nosotros podemos comenzar a analizar cuáles son las variables inherentes a ese tipo de mercado. Bien. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar, existen diferentes tipos de variables que afectan, y cuando hablo de afectar, hablo de obstaculizar o mejorar el comportamiento de una organización. Bien. Entonces, miremoslo desde esta perspectiva. La información siempre ha sido un activo empresarial clave, y aunque solo recientemente se le ha reconocido como una herramienta estratégica muy poderosa. ¿Y por qué lo digo recientemente? Porque si ustedes han seguido un contexto del desarrollo empresarial, vemos que en un principio lo más importante eran los recursos económicos, ¿sí?
los recursos físicos de la organización. Y ahora con toda esta nueva oleada de la gestión del conocimiento, de la gestión de la información, pues obviamente esto se convierte en un elemento clave dentro de la organización, el uso de la información para convertirla en conocimiento estratégico. Entonces, en los últimos años la calidad y la cantidad de información ambiental disponible en el mercado ha aumentado dramáticamente. Y esto pues como consecuencia de los avances de la tecnología, por un lado, ¿no? Las telecomunicaciones, los aparatos de almacenamiento de información, acceso a datos, bases, la internet, los equipos gráficos, la programación. Y también atado a esto, bueno, o más bien esto atado a los cambios sociales, ¿no? A los cambios de comportamiento de las personas, de la manera de ver. El acceso a la educación, el acceso a la formación, el mejoramiento de las competencias. Bien. Actualmente ustedes en Colombia saben que hay una amplia carta, una amplia gama de instituciones que ofrecen distintos tipos de formación, formación de la básica, formación secundaria, formación en competencias, con formación para el trabajo, educación superior. Bien. Entonces estos cambios constantes han generado que esa información se esté moviendo y modificando de manera continua. Entonces tenemos lo siguiente. Por ejemplo, en el ámbito de la tecnología de la información, está cambiando la naturaleza de muchas industrias por medio de por ejemplo, alteración de los ciclos de vida del producto, también incrementando la velocidad de la distribución, de la producción, se generan nuevos productos y servicios, se eliminan las limitaciones geográficas tradicionales del mercado, y eso hace que cambie el contexto histórico entre la manera de cómo se comercializan los productos, ¿no? Recuerden que pasamos de una época del trueque, de recorrer grandes distancias para cambiar sal por gallinas, ovejas por zapatos, ahora luego con la construcción de carretera, ahora con la facilidad de modificar canales. Entonces encontramos que usted a través de internet puede hacer las compras y su producto le llega a la casa. Entonces todo esto va haciendo que las variables se estén modificando de manera continua y diferenciando los comportamientos del mercado. Esto ha conllevado que se alteren las economías de escala y los cambios de barrera de entrada, los cambios en la relación entre varios proveedores industriales, créditos, clientes y competidores. Como por ejemplo, consideremos el mercado del negocio de las aerolíneas.